Pues allá vamos con el tema, con la continuación de la mayordomía, los principios, pautas que estamos viendo acerca de el dar. Hemos comentado ya quién tiene que dar la semana pasada y nos quedamos hablando acerca de para qué, el fin, el propósito con el que debemos de dar, para dónde debe ir nuestro dinero. Ya mencionamos que debemos preocuparnos por los creyentes pobres y también acerca de los obreros, los misioneros. Y hay un tercer destino por el que debemos de ofrendar, por el que debemos de dar, que se resume en esa frase: para toda buena obra. Cito 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, donde dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, y aquí está hablando en esos términos también materiales, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y aquí pues podemos pensar en cualquier necesidad, cualquier aspecto de la obra de Dios, de la misión, de la Iglesia, pues aquí cabe todo bajo este título de toda buena obra. Como iglesia, pues lógicamente una iglesia viva requiere invertir. Una iglesia viva requiere invertir. Pero también la misma historia nos advierte de los peligros de a veces meternos en camisas de 11 varas. Y tristemente, pues ejemplos hay de iglesias que se han metido en proyectos excesivos, en gastos muy elevados, proyectos ostentosos e incluso, diríamos, innecesarios. Sí, claro, siempre se justifica de que son para anunciar el Evangelio, pero a veces detrás se pueden esconder pues debilidades humanas, ¿no? Como es la manía de grandeza o incluso la competencia con otras iglesias, ¿no? No queremos ser menos. Hace unos años leía de un hombre aquí en España, creo que es un pastor, se llama Virgilio Zavallo, y dijo lo siguiente: el tipo de iglesia más llamativa de nuestros días es la que ofrece una imagen ostentosa y rica, que está ocupada especialmente en conseguir grandes logros que sean vistos a larga distancia, levantar torres que lleguen al cielo y atraigan la mirada de la sociedad para quedar hechizados ante su grandeza y despliegue de poder. Ese es el estilo de la iglesia de la Odisea, rica, autosuficiente y orgullosa de sus logros, pero ante Dios ciega, desventurada y desnuda. Solo por poneros un ejemplo, quizá de los más llamativos, esta es una iglesia en Estados Unidos, o era, mejor dicho, conocida como la Catedral de Cristal. Se levantó en el año 1981 y por lo menos entonces era el edificio de cristal más grande del mundo. Y además tenía uno de los órganos también más grandes del mundo. Y esto fue levantado y era de la iglesia reformada. Tenía capacidad para 2.248 personas. Pero en el año 2010 cayó en bancarrota y fue vendida a la Iglesia de Roma. Es un ejemplo de ese peligro de la grandeza. Creo que los pasajes todos que nos hablan de dar en las Escrituras, incluso en el Antiguo y Nuevo Testamento, la prioridad de nuestro dinero debe estar enfocado en las personas. La prioridad son las necesidades de las personas. Aunque es verdad que otras acciones son hechas por el bien de las personas o con miras a su bien espiritual, ¿no? Como puede ser una campaña o cualquier evento que cuesta dinero, pero debe ser siempre con esas miras a buscar alcanzar a las personas en sus necesidades materiales y también las espirituales. Y sin duda, pues cuando como iglesia nos planteamos cómo utilizar el dinero que Dios pone en nuestras manos, pues necesitaríamos recurrir al Señor, que orar y pedir que Él sea el que nos guíe cómo utilizar sabiamente nuestro dinero. Dicho eso, pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Cuánto debemos de dar?
cuánto hay que ofrendar. Permitidme que os lea algo gracioso que alguien escribió también ya hace bastantes años. Decía que se encontraron en el banco un billete de 50 euros y otro de 5 euros. El billete de 5 euros le preguntó a su compañero: oye, amigo, ¿dónde has estado? No te he visto en mucho tiempo. El de 50 euros respondió: amigo, vaya que he tenido trabajo. He viajado a países distantes, también a los restaurantes más finos, a los casinos más grandes y finos. También he estado en numerosas boutiques, en centros comerciales de lujo en el norte y en el sur, y también el nuevo que ayudé a construir. De hecho, justo en esta semana estuve en Europa, en un partido profesional de golf, en un rodeo, en un balneario, en un salón elitista de gran clase. He hecho todo eso. Después de haber descrito todos esos grandiosos viajes, el billete de 50 euros le preguntó al de 5 euros: ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Dónde has estado? Y el billete de 5 euros respondió: bueno, he estado en una iglesia como aporte para ayudar a los más necesitados. He estado en otra iglesia para ayudar a un hogar de niños. En otra iglesia que ayudaba a veteranos de guerra. Una iglesia que... Espera, espera, detente un minuto, gritó el billete de 50. ¿Qué es una iglesia? Bueno, creo que no siempre es así, ¿verdad? ¿Cuánto debemos de dar? Pues quiero señalar algunas cosas y los textos bíblicos en los que lo encontramos, que el Nuevo Testamento nos enseña a dar en primer lugar de manera proporcional. No se nos establece una cantidad fija, sino que nuestras ofrendas, nuestro dar debe ser proporcional en primer lugar a los ingresos que tengamos. Creo que vale tomar como ejemplo el caso de 1 Corintios 16, que lo hemos repetido ya, y en el verso 2 decía que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Por lo tanto, en proporción a lo que uno haya prosperado, a sus ingresos, pero también en proporción a lo que posee, porque puede ser que haya una necesidad especial. Y también en 2 Corintios 8, que es aquella misma historia, en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, les dice: llevadlo a cabo según lo que tengáis, ya no solo sobre los ingresos, sino si dispones de una cantidad, de unos fondos, pues según lo que tengáis. Y luego dice: se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Es decir, que también en base a lo que podemos tener en un momento dado puede hacer falta aportar algo más que ese porcentaje que saquemos de nuestros ingresos. Y en Hechos capítulo 11 tendríamos un ejemplo en el versículo 29, donde dice que los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Creo que el primer punto importante cuando pensamos en cuánto debemos de dar a otros o a la obra de Dios, no es cuestión de la cantidad lo que tenemos que ver, sino pues de obedecer fielmente en la medida en que podemos, en la medida proporcional a la que el Señor nos haya bendecido. Una segunda palabra sería sacrificadamente. Y esto, bueno, va poniendo el listón más alto, ¿no? Leo en 2 Corintios capítulo 8, los primeros versículos, donde Pablo pues dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Claro, esto está sugiriéndonos que, por lo menos tomando el ejemplo de estos hermanos, que debemos pensar incluso en renuncias para ofrendar, de cosas que no son realmente necesarias, imprescindibles, podríamos renunciar a ellas, o dicho de otra manera,
que creo que como cristianos deberíamos practicar una cierta austeridad. Bueno, luego escucharé si me queréis corregir sobre eso, pero en mi opinión, creo que los cristianos, sobre todo ante tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, pues es bueno que sin que nos falte lo necesario, practiquemos una cierta austeridad, el poder sacrificar ciertos extras. En el Pan Diario, hace casi 20 años, leí: el sacrificio es la verdadera medida de nuestra ofrenda. El sacrificio es la verdadera medida de nuestra ofrenda. ¿Cuán grande es tu ofrenda? Pues, ¿cuánto te estás sacrificando? Ya lo vimos también en el pasaje de Filipenses 4, cuando los hermanos de Filipos enviaron su ofrenda para Pablo, y él la describe como sacrificio aceptable, agradable a Dios, y también les dice a los filipenses, lo cual da a entender de que a ellos tampoco les sobraba el dinero, dice: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que parece que su ofrenda, su donativo, no era sacado simplemente de lo que a ellos les sobraba. Así que la idea de dar sacrificadamente. En el Antiguo Testamento hay aquella historia del rey David que quería hacer un sacrificio de gratitud a Dios, y entonces escogió un lugar que resulta que era propiedad de un hombre llamado Arauna, y él quería edificar allí al Señor. Y él, como era el rey, pues Arauna, se ve que también era un hombre pudiente, pues se lo quería regalar. Y recordáis la respuesta de David, donde él dice: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Eso está en 2 Samuel capítulo 24. Así que en el Nuevo Testamento vemos un llamado a ofrendar, a dar en proporción a lo que tenemos y a nuestros ingresos, a incluso dar un paso más allá, que es dar sacrificadamente. Y luego observo algo que yo he llamado el principio de igualdad, que me parece interesante, incluso casi hasta puede ser novedoso. En 2 Corintios 8, en los versos del 13 al 15, cuando Pablo está invitando a los creyentes a contribuir para los necesitados, para los pobres de Jerusalén, les dice que cuando les pide que ofrenden, no es para holgura de otros y para aflicción vuestra. O sea, no es que te sacrifiques tanto para que luego tú lo pases mal. Dice, sino para que haya igualdad. Para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia, dice Pablo, suple la necesidad de ellos. Está buscando compensar, ¿no? Para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad, lo repite Pablo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Quizá pues habla de una igualdad de mínimos, ¿no? Podríamos pensar en una igualdad de mínimos, que no haya ningún hermano que tenga menos de un mínimo, ¿no? Como mínimo buscar esa igualdad básica. Es algo que las sociedades modernas occidentales de alguna manera también han establecido con la idea de las pensiones mínimas, ¿no? O del salario mínimo, pues como haya, por así decir, un mínimo común denominador, por lo menos, aunque luego otros tengan más, pero que haya un mínimo que nadie pase sin él. Ahora, la aplicación de eso, pues hoy se me antoja que es difícil, ¿no? Es difícil porque la información que nos puede llegar de todo el mundo, la visión mundial actual, pues es de una tremenda necesidad. Y claro, ¿cómo vamos a nivelarnos nuestro nivel de vida con el de África, por ejemplo, de países subsaharianos o de situaciones límite? Así que creo que este principio al menos sería más bien de aplicación en nuestro entorno, por lo menos en nuestra región, en nuestro entorno, que hubiera una preocupación de que todo el mundo tuviera un mínimo, por lo menos, para vivir, y luego si podemos ayudar más lejos también. Esta idea incluso está al principio del Evangelio. La encontramos en Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículo 11.
¿Os acordáis que había gente que quería bautizarse por si acaso, ¿no? Quería huir por si acaso de la ira venidera, del infierno. Y entonces Lucas escribe lo que dice Juan el Bautista, les está diciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Les está exigiendo frutos de arrepentimiento, frutos, diríamos nosotros, del nuevo nacimiento, frutos de conversión. ¿Y qué fruto le dice Juan? Pues uno de ellos le dice, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Un poco la búsqueda de este principio de igualdad. Como digo, quizá podemos empezar por intentar aplicarlo al menos en nuestro entorno, ¿no? Pues que no tenga yo 10 abrigos y pueda haber alguien que no tenga ninguno. Pues podemos nivelar un poquito la cosa. Otro principio que también encontramos en el Nuevo Testamento es que nos invita a la generosidad, a ser generosos con nuestras ofrendas, con nuestras dádivas, con nuestras dones, lo que demos a otros. Lo encontramos en varios pasajes de 2 Corintios, en el capítulo 8, el versículo 2 dice, en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y dice que dieron más allá de sus posibilidades. O sea, ser generosos incluso cuando hay pobreza. Y en el capítulo 9 también, versículos 5 en adelante, habla Pablo de vuestra generosa ofrenda, una ofrenda generosa. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y dice, la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Liberalidad, generosidad. Y una cita más en 1 Timoteo 6, versículo 18. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, que está al frente de la iglesia de Éfeso, y le habla de cosas muy prácticas de la vida de la iglesia. Y entonces le dice, mira, una cosa que tienes que enseñar a los ricos. Recordad que Éfeso era una ciudad donde había personas pudientes, ¿no? Era una ciudad donde había riqueza y por lo tanto entre los creyentes también había riquezas y había ricos. Pues le dice Pablo, mira, enséñale a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Así que ¿cuánto tenemos que dar? Pues dar con generosidad. Ya no se trata de ser legalistas, ¿no? Si es el 10% y como os decía en otra ocasión, como un hermano un día me preguntó, mira, ¿y el 10% sería sobre el salario bruto o sobre el salario neto? No al lugar, ¿verdad? Cuando estamos viendo estos términos en los que se nos invita a ofrendar con generosidad. No se trata de cuál es la medida, sino de ser generosos. Otra idea más que encontramos también en estos pasajes que me parece muy, muy interesante es, y quizás la visión más revolucionaria sobre este tema en el Nuevo Testamento, y le he titulado eso, guardando lo suficiente, dar el resto. Guarda lo suficiente para ti, para tus necesidades, y piensa en poder dar el resto. Eso se encuentra en 2 Corintios 9, versículo 8. Dice, mira, Dios puede hacer que toda gracia abunde sobre vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y como digo, quizá esta es la versión más radical, ¿no?, de este llamado a ser generosos con los demás, de manera que nos sugiere que la pregunta no sería tanto, bueno, ¿y cuánto debo dar como creyente? Sino más bien, ¿cuánto puedo dar? O dicho de otra manera, ¿con cuánto me quedo y el resto lo doy? Un pastor que ya murió hace unos años, vivía en Madrid, escribió algún libro, Rodolfo Loyola, dijo la siguiente frase: Dios ve lo que tú das, pero también ve lo que te guardas.
Bueno, esta idea suena muy bien, pero comprendo que en la práctica también tiene su dificultad, ¿no? Bueno, ¿y cuánto sería quedarme con lo suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Sin duda son preguntas difíciles que creo que solo tienen respuesta en la práctica cuando nos vemos una situación, una realidad, una necesidad y podemos orar. No sé cuántas veces, reconozco que muchas menos de las que debiera, nos paramos a orar y decir, Señor, ¿cuánto debo dar? A lo mejor hay un anuncio, vamos a recoger dinero para la obra social, vamos a recoger dinero para Arcoiris, vamos a recoger dinero para el hogar de ancianos de Linares y pensamos, bueno, pues voy a dar tanto o es lo que suelo dar cada vez que piden dinero. Pero nos hemos parado a pensar antes de pensar en ninguna cantidad y preguntarle, Señor, de lo que tengo, de lo que dispongo, ¿cuánto debo apartar para este fin, para este destino? Porque es así, ya que no se nos dice que es un 10% o un 1% o un 7% o un 20%, ni se nos dice, mira, te tienes que quedar en la cuenta con 2.000 euros para cualquier emergencia y el resto darlo. Como Dios no nos dice nada así, pues tenemos que ejercitar esto, el buscar, orar y preguntar al Señor. Y el Señor, que conoce tu vida, que sabe lo que te espera en el futuro, que yo no lo sé, que Él sabe el dinero que puedes necesitar mañana y yo no lo sé, pues el Señor nos guiará a saber en cada momento cuánto podemos ofrendar, cuánto podemos dar para cada destino. En último lugar, una sugerencia. Creo que también puede ser, lo dijo en una de las sesiones, creo que era Carlos que lo sugería, teniendo presente el precedente del Antiguo Testamento, pues cuando no sepamos por dónde tirar o a partir de dónde partir, pues puede ser bueno pensar en el precedente del Antiguo Testamento. Y además hay un texto interesante en 1 Timoteo 1, versículo 8. Allí dice, nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, que aunque no estamos bajo la ley, como ya hemos dicho, no estamos bajo esas obligaciones, bajo esas cargas impositivas, sin embargo, la ley sigue teniendo utilidad como una guía para nuestras vidas. Y por eso podría ser, pues cuando no sepamos por dónde tirar, pues puede ser una buena sugerencia, una buena guía, pues el recordar las ofrendas del Antiguo Testamento, donde allí bajo la ley, pues aportaban el 10% y además algunas ofrendas voluntarias especiales o puntuales. Algunos han pensado, bueno, si eso era bajo la ley, bajo la gracia, tendríamos que ofrendar más. Quiero compartiros también un testimonio de la historia de la Iglesia. Creo que en todos los temas es bueno, si podemos, si tenemos a nuestro alcance, observar, porque tenemos una ventaja. Nosotros tenemos casi 2000 años de historia de la Iglesia. Ha habido muchísimos creyentes antes que nosotros y muchos hombres y mujeres de Dios. Y escucharles, tener en cuenta cómo ellos comprendieron las escrituras y la aplicaron, pues puede arrojarnos también cierta luz a nosotros. Y sobre este tema encontré algo interesante que decía que al diezmo se le dio poco énfasis durante los primeros 500 años después de Cristo. Una declaración de Ireneo, uno de los padres de la Iglesia que vivió entre el año 140 y el año 202 después de Cristo, o sea, muy cercano a la época neotestamentaria, decía que arroja algo de luz sobre este tema. Y él dijo, mientras que ellos, los judíos, acostumbraron a retener los diezmos de sus propiedades como consagrados, los otros, es decir, los cristianos, por otro lado, que han alcanzado libertad, dedican para el uso del Señor todas las cosas que poseen, ofrendando gozosa y libremente, y dice Ireneo, en mayor abundancia, porque tienen una esperanza más grande.
interesante, ¿verdad? Ya en el segundo siglo, este comentario. Y el estudioso que compartía esta información decía: cuando el fervor de la época del Nuevo Testamento disminuyó y entonces las ofrendas liberales de los cristianos también declinaron, entonces fue que los líderes de la Iglesia gradualmente volvieron a su énfasis sobre el diezmo. Una apreciación interesante, ¿no? Que explica cómo ha evolucionado la Iglesia y el por qué algunas ponen estos énfasis en este tema. Bueno, para cerrar esta pregunta y también dejaros un minuto si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que he hablado, pues creo, en mi opinión, que si sobre todo no estás muy acostumbrado a ofrendar generosamente y sacrificadamente, pues sí que uno podría establecerse como idea práctica, ¿no? Pues lo de llegar a ofrendar el 10% de tus ingresos, y si no estás acostumbrado, pues a lo mejor ir subiendo poco a poco, ¿no? Hasta llegar a esa cifra. Conforme vamos recibiendo, pues podemos ir ofrendando más. Así que esto es en cuanto a lo que nos orienta el Nuevo Testamento para responder a esa pregunta de cuánto debemos dar. Entonces, si quieres abrir tu micrófono, si quieres hacer algún comentario, alguna observación sobre este punto antes de pasar al siguiente. Si no, al final dejaremos también un tiempo más libre fuera de antena. Vale, pues seguimos. La siguiente pregunta es muy breve. Era una sugerencia acerca de cuándo es el momento que debemos de usar para separar ese dinero, porque claro, si esperamos un año entero sería mucho más difícil apartar el dinero, ¿no? Entonces, lo realista, creo que la pista que nos daba ese texto ya repetido de 1 Corintios 16:2, creo que es una buena idea, que apartemos aquello que consideramos que debemos de dar, que podemos compartir con otros, que lo apartemos cuando cobramos, ¿no? Cuando recibimos nuestro ingreso es un buen momento para apartar ese dinero que queremos dar para necesidades, para lo que haga falta. Y yo conocí una familia en concreto donde tenían en su casa una caja, claro, estamos hablando de muchos años, y donde hacían eso, ¿no? Cuando llegaba el dinero que cobraban cada mes, se apartaba y esa parte quedaba en la caja. Luego decidían ellos cómo lo repartían, ¿no? Si se entregaba toda la ofrenda o dejaban una parte para alguna necesidad que pudiera surgir y tenían ahí ese fondo con ese destino. Lo interesante también o curioso de este texto de 1 Corintios 16 es que parece que da la idea de que Pablo no era partidario de colectas. Y la verdad creo que nuestra experiencia ha sido buena, que nos ha provocado la pandemia de no hacer colectas y simplemente invitar a los hermanos a que tenemos que ser responsables, ¿no? Que debemos de ofrendar igualmente, y creo que ha funcionado bien, que gracias a Dios la economía pues incluso tal vez ha incluso mejorado con respecto a antes. Y parece que Pablo tampoco era muy amigo, ¿no? De esto andar haciendo colectas, que uno de suyo debe apartar el dinero y cuando surge la necesidad, pues ahí está el dinero. Y luego también vemos otra idea en 1 Juan 3, que también es dar cuando vemos una necesidad, ¿no? Si se te presenta una necesidad y ves una necesidad, pues dice 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios, cómo puede morar el amor de Dios en él? Así que parece como que deberíamos decidir de nuestros ingresos de entrada, apartar una parte, que es la que queremos dar, compartir, y luego a mayores, si es posible, pues cuando vemos una necesidad y todavía pues tenemos un remanente que podemos dar, pues también es una invitación a dar y afrontar, dar una respuesta, ¿no? A esa necesidad de un hermano o de una hermana. Así que eso eran un par de ideas acerca de cómo podemos manejar, ¿no? el dinero para dar. De nuevo paro un segundo, si queréis decir algo sobre este punto.
Yo creo que de la forma que nosotros damos nuestro dinero, eh, lo hacemos confiando en que hay personas que conocen perfectamente esas necesidades, porque nosotros no las conocemos. No todo el mundo viene a decirte sus necesidades. Nosotros tenemos a los ancianos de la iglesia, que son los que realmente conocen esas necesidades. Y yo estoy pues realmente tranquilo por este sistema de dar sin conocer realmente las necesidades particulares de muchos de los que están en la iglesia. Confío en los ancianos, confío en que ellos son capaces de distribuirlo. Y claro, y que porque le piden al Señor que les dirija también. Yo realmente no conozco las necesidades de todos, conozco algunas, pero de todos, ¿no? Entonces, confío totalmente en que los ancianos de la iglesia son los que pueden repartir estos dineros que hacen falta. Y Sí. creo que es lo lógico. Gracias, Alfredo. Sí, eso será un punto que también tocaré. Hablaremos algo acerca también de ese aspecto, ¿no? La relación y la intervención de los ancianos o de la iglesia, de responsables, o el nivel personal y particular. También lo hablaremos. Bueno, añadimos parte, quizá no me va a dar tiempo a tratar toda la siguiente pregunta, que tiene cosas interesantes, que tiene que ver con cómo dar, ¿no? Tiene que ver algo con nuestras actitudes a la hora de dar. Creo que de nuevo la historia, bueno, ahí donde pone Co 8:10 es 2 Corintios, después de 1 Corintios 16 es 2 Corintios 8 y 10 en adelante. De nuevo en esa historia, si la podemos tomar como ejemplo o como idea de cómo efectuar nuestras ofrendas o el dinero que damos, creo que podemos ver en ello que daban de una manera planificada, dar de una manera planificada. Pablo les dijo que el primer día de la semana apartase cada uno, y cuando lees el resto de la historia de esa ofrenda, descubres que fue una iniciativa que tuvo lugar un año antes. Un año antes ya se vio la necesidad de enviar ofrendas a los hermanos de Judea, y durante ese año Pablo fue planificando esa ofrenda, que en el caso de los corintios pues tuvo hasta 2 cartas, ¿no? de escribir acerca de ella, con todos los preparativos para responder a esa necesidad. En concreto, en el versículo 5 de 2 Corintios 9 dice: prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, una ofrenda prometida, preparada de antemano. Así que creo que la planificación también es importante, ¿no? Sentarse, ver las necesidades, evaluar y ver cómo podemos ayudar y planificarlo, ¿no? Para hacerlo de una manera ordenada. Otra característica es que nuestra ofrenda debe ser voluntaria. Nuestras ofrendas, lo que damos es voluntario, no por obligación. No estamos bajo la ley, no andamos pidiendo dinero a nadie, solo enseñamos el deber de ofrendar, pero es un acto voluntario, a nadie se le obliga. 2 Corintios 8 insiste en ello, dice: dieron de su propia voluntad, y más aún dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. El verso 11, hubo la buena voluntad para desearlo, y porque si hay buena voluntad. Capítulo 9, conozco vuestra buena disposición, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que los creyentes, tú y yo, somos libres para no dar. Tenemos libertad para no dar. Y de hecho, el Señor tampoco necesita nuestro dinero.
Él es el dueño de todo y tiene muchas otras maneras de resolver las cosas si hace falta. Pero si entendemos que el dinero es algo que Dios pone en nuestras manos como un canal para bendecir a otros, que cuando lo ofrendamos lo estamos ofrendando al Señor para la gloria de Dios, cuando ofrendamos estamos atendiendo las necesidades del cuerpo de Cristo. ¿Será importante o no el cuerpo de Cristo? Pues yo cuando estoy contribuyendo para otros miembros del cuerpo de Cristo, estoy contribuyendo al cuerpo mismo de Cristo. O visto de otra manera, cuando estamos contribuyendo para otros creyentes, estamos contribuyendo para nuestra familia. No lo harías tú si tienes un hermano, una hermana carnal con necesidad, pues no estarías voluntarioso de poder ayudar o lo dejarías tirado, ¿no? Entonces, si tenemos esas cosas claras, quizá nos ayuda a hacer las cosas con voluntariedad. Y también otro aspecto, que dinero que aportamos también tiene que ver muchas veces con la evangelización, con el testimonio, ¿no? Y eso, ¿qué importancia tiene? Pues muchísima, porque estamos contribuyendo, favoreciendo, facilitando, abriendo camino para la salvación eterna de personas. Así que piensa tú que con el dinero puedes estar ayudando con lo que tú das a algo tan importante y tan trascendente como es la salvación eterna de las personas. Y bueno, pues el otro texto lo citamos antes ya, el de 1 Timoteo, que exhorta a los ricos a que sean prontos a compartir. Porque el rico tiene que entender que si tiene mucho dinero es porque el Señor se lo ha dado para que lo use bien, para tal vez ser ese canal que llegue a otras personas y supla sus necesidades. Porque guardarlo, como ya hemos dicho en otra ocasión hace tiempo, pues no garantiza nada que no lo vaya a perder. Voy a terminar con el punto siguiente nada más, porque luego cuando salgamos de antenas voy a poner un vídeo que lo ilustre. Con alegría. Debemos de ofrendar con alegría. Como son las 9:26, creo que voy a dejar esa pregunta y voy a dejar esto para que lo penséis a lo largo de la semana. Y el próximo día podemos empezar con vuestras aportaciones acerca de por qué pensáis que cuando ofrendamos, cuando damos, cuando entregamos dinero para atender pues cualquier necesidad de la obra o personas necesitadas o cualquier otra situación, ¿por qué debiéramos hacerlo con alegría, ¿no? ¿Qué hay que puede motivarnos a ofrendar con alegría?